Éramos 30 y tantos. Mi corte se graduamos, nos graduamos Vamos, 10. ocho gaticos quedamos ya. 8. Y Adilia y Ani van a acabar con esta gente ahorita. Porque ya hubo uno que echó para Está atrás. quedando ahí grabado. Así, están acabando con nuestra vida. Eso te evita. Para que usted sepa. Ajá. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la entrevista en cuanto a los enfoques de la investigación cualitativa. Bueno, los enfoques hay diferentes. No, ya va para. Primero que se Primero es que presente. tenemos que hacer lo que él nos diga quién es él. ¿Quién es su currículum? Bueno, pero ¿qué hace? No importa, eso se evita. Ah, ok. Bueno, Pero Yo para voy de a decirlo. bueno, mi nombre es Jackson Durán. Soy profesor pedagógico en el área de teoría educativa, específicamente en introducción a la filosofía. Soy licenciado en filosofía por la Universidad Católica Santa Rosa. Soy profesor en geografía e historia de la UPER y bueno, algunos estudios en el área de diplomados en el área de todo lo que tiene que ver con idiomas que es relacionado con filosofía. Como te dije, soy magíster en investigación educativa de hace poco y ahora me encuentro haciendo el doctorado en el PIDE, el Programa Interinstitucional de Doctorados en Educación, y posiblemente termine también la de Ciencias de la Motricidad Humana, en la cual ya he venido realizando algunas materias primero y posiblemente pida también la adhesión a hacer ese doctorado. Correcto. En cuanto al área de la investigación, usted como investigador, cuando le ha correspondido, ha decidido estudiar un fenómeno, o sea, desarrollar desde la parte fenomenológica una investigación, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Qué es lo que le llama a usted la atención para poder decidir ir con una investigación fenomenológica? Bueno, la fenomenología o el fenómeno, porque hay que empezar primero con el fenómeno, es aquello que se me da a la conciencia. Es lo primero que se me viene a la conciencia. Entonces, basado en eso, el fenomenólogo lo primero que hace es darse cuenta que existe algo, y que eso puede pertenecer y quedarse en la conciencia. ¿Por qué es importante que se quede en la conciencia? Porque después tú te quedas con ese acto, con ese hecho, con ese fenómeno, lo conviertes en sí mismo en un fenómeno y entonces empiezas como a describirlo. Porque la fenomenología fundamentalmente es primero descripción. Descripción en dos aspectos. El primero es el fenómeno como tal, el hecho como tal y cómo lo percibo yo a ese fenómeno. Es decir, no es como algunos piensan que es solamente lo que yo pienso del fenómeno, sino que es la conjugación de las dos, que es comenzando con el hecho, pero después eso se traslada a mi conciencia y allí comienza prácticamente lo que yo voy a estudiar. Entonces, una vez que yo estudio eso, que yo empiezo a describirlo, porque fundamentalmente la fenomenología es mucha descripción. ¿Por qué tengo que describirlo? Porque eso se me presenta a mí de una manera, pero mañana ese mismo fenómeno se me presenta de otra manera, y después de otra manera, y después de otra manera. Entonces el fenomenólogo es una constante reflexión sobre un mismo hecho. Y eso, vamos a decirlo así, en esa descripción voy purificando de las famosas apariencias. Y después de esa apariencia yo le voy dando forma al fenómeno. Y entonces cuando yo vengo y le doy forma, entonces yo puedo decir, esta es la esencia del fenómeno. ¿Cómo hacer para que a pesar de tener la percepción interna, que es lo que usted se va a ir formando, a partir de lo que voy descubriendo, de lo que voy realmente delimitando del fenómeno que quiero estudiar? ¿Cómo hacemos como investigadores para que nuestra opinión o mi percepción personal no influya directamente en lo que estoy observando, para ser objetiva? Lo primero que tienes que tener en cuenta es que eso es imposible. Tu percepción siempre va a estar allí, tu subjetividad siempre va a estar allí. Ahora, ¿cómo vamos a decirlo así, cómo se minimiza, si es que es la palabra, aunque no es la palabra exacta? ¿Cómo evito yo que sea yo, que yo lo imponga? Debo tratar de relacionarme con los demás, eso que se llama intersubjetividad, para ver si lo que yo mismo estoy
escuchando, viendo, sintiendo, lo perciben de manera similar los demás. Entonces yo entro, paradigmáticamente algunos hablan de consensuar. No es precisamente en fenomenología eso, no es consensuar, sino tratar de ver lo que es diferente e igual en unos con otros. Por lo tanto, es también una constante comparación. O sea, yo vengo y siento, percibo, porque es una teoría netamente perceptiva, yo percibo el fenómeno y entonces yo vengo, ¿cómo lo percibiste tú? Ah, mira, esta parte es igual, esta parte es igual, esta parte es diferente, y entonces yo me voy quedando con la forma, voy a decir, juntos construimos una forma del fenómeno. Pero ve que no es prácticamente consensuada, no es que yo vengo, ay no, para ya salir de eso, sí, ay, porque estamos obstinados, ¿no? No es eso, sino que hay algo que se llama fenómeno saturado. ¿Qué es el fenómeno saturado? O la saturación del fenómeno. Es que ya ella su versión ya la dio y está completa y está bien. La tuya también es completa y está bien. Y los tres tenemos algo en común, y entonces ya yo voy considerando, oye, ya tenemos tres, y le pregunto a Vianney y también siente lo mismo, entonces ya no necesito preguntarle a los demás, porque ya el fenómeno se saturó, todos están en una misma sintonía, todos están en todos estamos construyendo el mismo fenómeno, ya no hay nada más que aportarle, entonces ahí cuando ya uno decide, ya la investigación finalizó. En fenomenología es difícil decir que ya eso terminó. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo nuevo, siempre, pero hay un momento en que el fenómeno se satura. Y eso es ahorita uno de los grandes problemas que tiene la fenomenología. Sobre todo porque con este boom de la información, donde un mismo fenómeno es percibido de manera diferente, entonces ¿cuándo se satura el fenómeno? Entonces eso es... ¿Y quién lo determina? ¿Y quién lo determina? Eso sí, lo determinas tú como investigador. Tú vienes y decides hasta cuándo vas a terminar estudiando eso. Hay gente como Heidegger que va a pasar toda su vida estudiando el Dasein, que duraron más de 20 años estudiando el Dasein, por decir una cosa. Por eso es que la fenomenología es una corriente filosófica, y por ser corriente filosófica hay filósofos que se encargan de estudiar eso. Ahora bien, una vez que yo vengo y describo, interpreto. La fenomenología hermenéutica. Que es ahora la fenomenología hermenéutica, ¿verdad? Husserl o Husserl, cualquiera de las dos formas está bien. Ellos vienen y dicen que él se dedicaba a la descripción, pero al final de su vida, que le llamamos el periodo más hermenéutico de Husserl, dice, oye, yo no me puedo quedar toda la vida describiendo. Hay un momento en que tengo que yo interpretar el fenómeno. Para muchos describir y interpretar es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en un momento yo estoy con el fenómeno, es decir, lo que se me presenta. Pero eso que se me presenta, la esencia, el eidos sería. Hay unos que dicen que el eidos es la idea. No, el eidos no es la idea es la forma. Juntos construimos la forma del fenómeno. Y ese fenómeno, ese que yo he formado, yo vengo y lo interpreto. Entonces justamente ahí comienza la hermenéutica. Entonces vemos cómo empieza primero la descripción, luego la interpretación, pero en cierto sentido, interpretación y descripción en cierto sentido van de la mano. Pero es que la hermenéutica no es una simple descripción, pero una simple interpretación. La hermenéutica es aquello que yo trato de ver de lo más allá de lo que en la apariencia se me está presentando. ¿Qué es la apariencia? La forma. O sea, a mí, yo cuando digo la esencia, es la forma, ¿verdad? Pero entonces yo empiezo a preguntar, ¿pero por qué esa forma? Entonces cuando tú preguntas por qué esa forma, ya no le estás preguntando algo que se me está presentando en la apariencia. Es preguntarme algo que está más allá de lo que se me está presentando de manera visual.
¿Me están dando a entender? Correcto. Entonces, Ya le estarías preguntando por la interpretación. ya ahí comienza la Comienza la hermenéutica, interpretación. lo que llaman algunos hermeneusis, para diferenciarlo de la interpretación. Entonces ya yo estoy preguntando cosas que van muchísimo más allá de lo que yo veo. Entonces ahí comienza la hermenéutica. Esa hermenéutica entonces es lo mismo que le ocurre a Heidegger. Por eso es que Heidegger va a ser el fenómeno hermenéutica por excelencia, porque toma la parte fenomenológica de Husserl, pero él comienza a hacer indagaciones que van más allá de una simple descripción. Y eso lo vamos a ver sobre todo con Ser y Tiempo. Luego ven, con Ser y Tiempo. Luego de eso vamos a encontrar la discusión fundamental de la fenomenología hermenéutica, que si es el paso directo a la hermenéutica, perdón, que lo vamos a ver con Gadamer, o si va a ser una fenomenología hermenéutica diferente, que va a ser la de Paul Ricoeur, en cuanto a que Heidegger aporta el lenguaje y entonces Ricoeur se queda con el lenguaje, más allá, porque el lenguaje es mera evidente. A cambio, para Husserl, el lenguaje es parte de la cosa en sí, de la vuelta al ser, que le llamarían algunos. El ser se representa como lenguaje, pero no hay una identificación total entre lenguaje y ser, porque hay algo que está más allá de ser. Vamos a decir, el lenguaje es como la manifestación de algo que existe, pero no es la manifestación en sí. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque muchos piensan que la esencia de la fenomenología es el lenguaje. No, hay otras formas de entender la fenomenología que no es precisamente a través del lenguaje. Solamente que después se tiene que exteriorizar lo que yo estoy percibiendo, y eso se percibe, se hace a través del lenguaje. Y por eso es que Paul Ricoeur, Gadamer, hasta el mismo Habermas son muy aceptados, porque definitivamente es necesario utilizar el lenguaje para eso. Pero entonces aquí entonces entra la diferencia entre cada uno, ¿no? Mientras que Gadamer comienza por lo hermenéutico para después descubrir el fenómeno, Paul Ricoeur comienza con el fenómeno para después terminar en la hermenéutica. Eso dependerá tanto del investigador, del fenómeno. Es decir, muchos dicen, no, eso depende del investigador. Recuerden que uno comienza una investigación con la declaración paradigmática, y lo primero que se pregunta es por lo ontológico. Y entonces cuando yo me pregunto por lo ontológico, es el ser de algo. Entonces ese ser es el que me va a decir a mí cómo lo voy a trabajar. Entonces ahí es cuando comienzan las diferentes decisiones. Pero es que a mí ese trabajo que estoy realizando, su ser me está indicando que debo empezar por lo hermenéutico para después descubrir el fenómeno. No, el otro puede ser que me diga, no, esa parte ontológica me está diciendo que primero debo describirla, es decir, darle existencia para después interpretar. Eso entonces no es una decisión solamente del sujeto, es una decisión propiamente de una verdadera reflexión paradigmática que me ayuda a entender el fenómeno que yo veo. Eso desde el punto de vista fenomenológico. Ya después vendrán otra forma de realizarla, que si la etnografía, todas estas cosas. Ajá. Pero bueno, ya esa es otra harina de otro costal, ¿no? Eso sería más o menos lo que vendría siendo el fenómeno. Entonces yo puedo ir concluyendo en cuanto hay dos momentos en la fenomenología, ¿no? El primer momento es el netamente descriptivo, ¿no? Y después el netamente hermenéutico. Ahora, cada una tiene sus diversos enfoques. Por ejemplo, existe la fenomenología ontológica de Heidegger, o algunos lo quieren ver así, o la empírica, la fenomenología eidética de Husserl, la fenomenología sociológica o social de que fue emigrado a los Estados Unidos, se me fue el nombre, pero es muy utilizado en educación, que es la fenomenología social. En la parte hermenéutica está la de Gadamer, que es universal, está la de Agustín, que es la bíblica. Hay diferentes maneras de verla, entonces cada quien tiene que ir también viendo cuál es la que más se acondiciona. Y cuando hablo de acondiciona, bien sea al objeto, pero también a mi personalidad.
Yo no le puedo decir a un ateo que vaya y vea a Agustín de Hipona como hermeneuta, ¿no? Yo no le puedo decir a ella que se vaya, que es abogada, que se vaya con Gadamer cuando puede utilizar a Betty, creo que se llama uno de los hermeneutas por excelencia de la jurisprudencia. Entonces, cada uno va teniendo entonces ya tú puedes ir ahí acondicionando hacia dónde quieres ir. Entonces, pero como les digo, eso es un diálogo entre el fenómeno, que sería el ontológico, y yo como investigador. Y aquí entonces va un elemento. No puedo venir y decir que yo solamente olvidándome del objeto, porque si no es subjetividad pura. Es subjetividad pura. Pero tampoco puedo desaparecer yo, porque entonces es pura descripción y entonces el método no se está dando. Es una línea muy delgada la subjetividad. Sí, es una línea muy delgada, al igual que la relación entre fenomenología y hermenéutica. Son líneas demasiado delgadas. Hay momentos en que uno no sabe cuándo es descripción fenomenológica y cuándo es interpretación hermenéutica. Son líneas bastante delgadas. ¿Cómo se divide el campo entre una y otra en el acto investigativo? En el acto investigativo, buena pregunta. Porque no es fácil. En investigación, vamos a decirlo así, por imposición, se da. Tú vienes y describes el fenómeno mediante las categorizaciones y todas estas cosas, y llegas hasta allí. O sea, y después la categorización la desarrollas, son descripciones, y nosotros en filosofía ponemos entre signos de interrogación si realmente está interpretando. O sea, decimos así como que interpretó, no sabemos si interpretó o no interpretó. Cuando digo interpretó es que sí hizo hermenéutica. ¿Sí? O sea, porque hay gente que se dedica a que, tú me dijiste eso, tú me dijiste eso, tú me dijiste... Construye un discurso y hasta allí. Pero al final no es hermenéutica, porque no está yendo más allá de lo que me dicen la gente. Entonces el fenómeno, si yo parto de que el fenómeno es un lenguaje, y el lenguaje se me expresa en las entrevistas que ustedes me están dando, entonces yo vine y triangulé, que es lo que generalmente hace la gente, triangulo, categorizo y hago todas estas cosas. Entonces cuando yo estoy describiendo, yo veo es que la gente está comentando lo que ha dicho alguno y construyo una categoría. Pero entonces en hermenéutica hago la del signo de interrogación. Y la interpretación, lo que está detrás de todo lo que ella me está diciendo, algunos lo tapan citando autores reconocidos, lo cual es algo como que muy contradictorio a veces, ¿no? Porque decimos, en cualitativa no estamos en función de gente, ¿cómo se llama? De los grandes autores, porque todos tenemos el mismo saber y todos tenemos potencial, pero al final hay que citar a los grandes teóricos para poder fundamentar. Eso aún no es hermenéutica. Claro, porque no me estoy expresando, estoy analizando yo de la parte no, más allá de lo que observé. Hay gente que te dice, inclusive, sobre todo en las primeras tesis, cuando uno que ha estudiado allí en el programa, dice, yo interpreto, porque de paso hay que decirlo en primera persona, sí. El yo interpreto, sí, pero ok. Pero al final la pregunta es, ¿interpretaste u opinaste? Entonces, a veces uno ve y parece más opinión que una verdadera hermenéutica. Entonces, ¿qué es interpretar? Interpretar es, vamos a decirlo así, interpretar es tratar de describir, pero llevar a una posición más allá de una construcción de algo que de un fenómeno. La hermenéutica es eso que se me presentó allí, se me presenta en una forma, yo trato de evidenciar lo que está detrás de eso. O sea, ir más allá de lo que se describió. De lo que se describió. Exactamente. O sea, en la fenomenología yo vine, describí, desglosé, describí lo que estaba en estudio
Pero con hermenéutica yo voy más allá de lo que la fenomenología me presentó. O sea, porque ahora voy yo a dar mi opinión, mi percepción, Que no es pero... tu opinión, ese es el detalle. Sí, Ese correcto, es esa el no es la palabra, pero ahí donde decía que la línea era muy delgada. O sea, la percepción que está más allá de lo que pude en la De lo primera que- parte de la desglosar. Y Exacto. eso yo creo que es lo más difícil, porque el hecho ya de querer interpretar sin querer queriendo, Sí. yo voy a dar mi opinión del hecho. Y me voy más a lo que yo pienso que lo que realmente está detrás de esa barrera. Exacto. Entonces, y ahí es donde se puede distorsionar también Claro. el Y fenómeno. cuando yo digo opinión, no es que esté censurando que el investigador no pueda dar su opinión. Tiene que darla. Tiene que darla porque él participa de la investigación. Lo que no puede hacer es un juicio de valor del otro, la calificando, opinión puede hacer crítica, pero mira lo que estamos diciendo, ¿no? Yo no puedo descalificar a otro, pero puedo hacer Pero puedo crítica. Críticas. Entonces, mira cómo son las líneas delgadas. No puedo dar mi opinión, pero tengo que... Pero no puedes dar tu opinión, pero tienes que interpretarla o sea. y hacer hermenéutica, ¿no? Es difícil. Es decir, cuando digo hermenéutica tiene que ser es una argumentación que es diferente a sustentación. Explico. Bueno, aquí mi amiga